Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos en esta preciosa tarde del Señor a cada hermano, a cada amigo allá en sus hogares que nos acompañan en la celebración al culto al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es de gran gozo para nosotros estar en esta preciosa tarde en la presencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo para darle gloria, honra, alabanza y honor, pero sobre todas las cosas para darle gracias por el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Hay promesas maravillosas para todos aquellos que esperan la venida del Señor, aquellos que no se desalientan, que no se desaniman, que siguen hacia adelante. Bendito sea su nombre. Cristo vino a enseñarnos tantas cosas maravillosas de cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana en victoria. Aleluya. Quiero en esta preciosa tarde del Señor compartir una palabra que se encuentra en Filipenses capítulo 2, ya que Cristo vino a enseñarnos el camino de la obediencia y el camino de la humildad sobre todas las cosas. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Cristo, dice la Escritura, que se despojó a sí mismo, como quien se quita el traje real de un rey. Aleluya. Para tomar forma de siervo, un servidor. Cuando pienso en la humillación que pasó mi Señor Jesucristo, me maravillo. Y pienso en nuestro corazón orgulloso, ese orgullo, ese mal que se esconde en nuestro corazón y que muchas veces es difícil de detectarlo. A veces pensamos que no hay orgullo en nuestro corazón, pero mis amados hermanos, en cada uno de nuestros corazones, hay cierto grado de orgullo, el cual debemos de desarraigar, porque por causa de ese orgullo tropezamos, por causa de ese orgullo no perdonamos, por causa de ese orgullo nos ofendemos fácilmente porque creemos que nosotros tenemos la razón y que nos estropean nuestros derechos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy compartía con dos de mis hermanas una anécdota que me llamó la atención. Se cuenta que un general del ejército en una ocasión saludó con gran estima a ciertas personas que eran muy pobres. Y los soldados le dijeron: general, debería de usted de considerar su rango. Aquel general respondió y dijo: si mi Cristo hubiera considerado su rango, ¿dónde estaría yo? Hermanos, Cristo nos vino a enseñar el camino de la humildad. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestro corazón se rebela contra la voluntad de Dios y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Roguemos a Dios que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a humillarnos siempre delante de la presencia del Señor, hermanos, para que podamos nosotros vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. El apóstol Pedro nos exhorta y dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Damos gracias al Señor en esta tarde por esta oportunidad que nos concede de reunirnos. Muchos tal vez no han podido llegar a la casa del Señor por ciertas circunstancias, pero usted y yo somos bienaventurados, hermano, porque estamos aquí en la casa del Señor. Aleluya. Y somos bienaventurados porque hay un gran galardón que nos espera para todos aquellos que son fieles. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta tarde vamos a oír la palabra del Señor que Dios tiene para nosotros. Y vamos a pedirle a nuestro amado hermano Osmar Rivera que él tome los micrófonos. Él estará compartiendo la palabra del Señor con nosotros en esta tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los invito a ponerse sobre sus pies y abramos la palabra del Señor en Mateo 5. Mateo 5, del versículo 1 en adelante, pero nos estaremos enfocando en el versículo 3. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor en esta hora? Bendecimos tu nombre, Jesús. ¿Lo tenemos listo? El título de este mensaje es ¿Quién es un pobre en espíritu? Leemos la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo dice, amén. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuevamente leamos el versículo 3, dice, bienaventurados, leámoslo juntos, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Reconocemos, Padre, que te necesitamos en esta hora, Señor, que anhelamos de ti, Señor, de tu presencia en medio nuestro, Dios mío, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, esta palabra que tú has dado, Señor, y es para nosotros, Señor. Tú la tenías ya lista para nosotros hoy, este día, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, Señor. También te ruego que me ayudes a mí, Señor, a poder exponer esta tu palabra, Señor. Dame destreza, sabiduría, Señor, las palabras, Señor, para poder desarrollar este tema, Dios mío, que es de grande bendición, Señor. De por sí ya tu palabra es bendita, Dios mío, y nos alimenta, Señor. Y hoy queremos salir llenos de tu palabra, Señor, de este lugar. Queremos salir diferentes, Dios mío. Señor, a medida que yo hablo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción, hablando al corazón, Señor. Tú eres experto, Señor, en tornar los corazones de piedra en carne, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. En el nombre de Jesús te pido esto y te doy las gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de este mensaje es ¿quién es un pobre en espíritu? Este es Jesucristo. Comenzamos leyendo en el versículo 1
dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Algunos dicen que, porque si ponemos atención en el versículo 1, les invito a que miren su Biblia, comienza diciendo que vio la multitud. Entonces el Señor, al ver la multitud, su reacción fue subir al monte, separándose de la multitud para poder tener un momento íntimo con sus discípulos. Otros dicen que lo hizo a todo pulmón, a todos los que estaban presentes. Algunos dicen que fue específicamente a sus discípulos, por eso es que se aparta y no se ponen de acuerdo en esa parte. Otros dicen que porque hay un versículo paralelo en Lucas 6, en el capítulo 6 del 20 en adelante, donde también habla de unas bienaventuranzas, pero dicen que tal vez ese sermón que da lo hace después de haber hablado con sus discípulos. Sube y baja entonces a hablar con los demás. Entonces no se ponen muy de acuerdo y quería compartir esto con ustedes. Pero mi enfoque es en el versículo 3. Entonces es Jesús hablando y le dice a sus discípulos, abrió su boca el Señor y les enseñaba, dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta primera bienaventuranza, hermanos, vienen a ser o nos presentan la suma de todas estas bienaventuranzas, se suman en esta primera que menciono, que es la del versículo 3. Voy a explicar para que entiendan. Aquellos que son bienaventurados, dice, bienaventurados los que lloran, los mansos, es decir, los dóciles, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Todos estos son aquellos que son pobres en espíritu. Por eso digo yo, y dicen algunos comentaristas, que esta primera bienaventuranza nos presenta la suma y esencia de todas las demás bienaventuranzas. ¿Estamos prestando atención? Y esta es la primera de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor enseñó a sus discípulos en el conocido Sermón del Monte. Ahora, la palabra pobre, sabemos que la Biblia fue escrita en el original griego y a veces las traducciones no tradujeron porque es muy específico el idioma griego, y entonces para traducirlo al español, para nosotros poderlo entender, usan unas palabras que a veces pueden cambiar el significado, o yendo al original griego, encontramos lo que verdaderamente quiere decir, en el sentido que es una palabra que expresa y hace sentido. Y para que me vayan entendiendo, la palabra pobre en el original griego que usan aquí es oitojos. Y lo que comunica esta palabra cuando dice pobre, bienaventurados los pobres en espíritu, lo que quiere decir esta palabra es, da la idea de un mendigo, de un pordiosero, de un desamparado, aquel que se agacha y se esconde, o sea que se hace pequeño. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Y con esto en mente podemos entender mejor lo que trata de decirnos el Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que son pobres, como un pordiosero que necesita, que no tiene algo, que depende de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y vamos a ir desenvolviéndolo mejor para que lo vayamos entendiendo. Ahora quiero que entendamos algo, hermanos. ¿Por qué dice que son pobres en espíritu? ¿Será porque el Señor les da poco de su Santo Espíritu?
La respuesta da de su espíritu abundantemente. En Juan 3:34 dice, pues Dios no da el espíritu por medida. Entonces no está hablando de que Dios da una porción escasa a aquellos que son pobres en espíritu. No está diciendo eso. Y un ejemplo en Lucas 11:13, los invito a que abran la palabra del Señor para que entendamos que no está hablando de que son pobres en espíritu, porque Dios no dio su espíritu en una cantidad abundante, no. ¿Lo tienen? Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros, este es Jesús hablando, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces podemos descartar que no está diciendo Jesucristo, bienaventurados los que son pobres en espíritu, en el sentido de que el Espíritu Santo ha sido derramado en ellos en una cantidad pequeña. No está diciendo eso el Señor. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Voy a ir poco a poco para que vayamos captando. Es una bonita enseñanza esto que enseña el Señor Jesucristo. A partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu es aquel que no confía en sí mismo, que más bien procura la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el pobre en espíritu. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni sus logros en el servicio a Dios. Más bien reconoce su bajeza. Recuerdan que les dije que da el sentido de que se agacha, se encoge. Él se hace menos porque depende del grande. Yo me hago chico y Él es el grande. Yo lo reconozco a Él es el grande. Eso es ser pobre en espíritu. Una actitud reconociendo la dependencia totalmente de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, hermanos, quiero que entiendan algo que encontré muy curioso. Cuando el Señor usa la palabra bienaventurados, otras versiones dicen dichosos, otras versiones dicen feliz. Y esta palabra no es un halago, un simple halago. Tiene un fondo. Y esta palabra en el original griego, perdone que traiga esto, pero quiero que entiendan mejor el origen o el por qué. Señor, enseña esto, que lo entendamos bien. La palabra es Macarios, y esto da la idea de que eres feliz, de que eres bendecido, de que eres afortunado, en el sentido de que proviene de Dios y no de algo terrenal. Es una felicidad que viene de arriba. Es Dios extendiendo este beneficio para con el creyente. Es una provisión de parte de Dios, su gracia, algo que Dios concede, hermanos, que no te lo puede dar alguien más, solamente te lo va a dar Dios. Algo que otorga aquel que es pobre en espíritu. El Señor lo otorga, Él lo da, Él lo extiende, viene de parte de Dios y es un gozo, es una alegría, es una paz, una llenura, algo que nos hace llenos, hermanos, algo que nos completa, algo que nos hace total, una paz, una felicidad, un gozo que solamente Dios lo puede dar. Filipenses 4, del 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, lo que viene de Dios, esta bienaventuranza de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el versículo 6 dice que no estéis afanosos y que sean conocidas vuestras peticiones. Ahora, ¿cómo
le haces conocer a Dios las peticiones. Cuando reconoces que eres pobre sin Él, eres pobre en espíritu, te arrodillas y le dices: Señor, yo me siento así, estoy pasando por esto. Y entonces viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y este es algo que solamente Dios puede dar. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor, hermanos? Ahora entendamos esto también, hermanos, que no es lo mismo decir bienaventurados los que son espiritualmente pobres, a decir, como dijo Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y pobre en espíritu, para que entendamos bien lo que trato de decir entre espiritualmente pobre, los invito a abrir Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 3, en el versículo 17 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14 vamos a empezar. Apocalipsis 3 en el 14 en adelante. No es lo mismo ser pobre espiritualmente a ser pobre en espíritu. ¿Y por qué les pedí que me acompañaran en el libro de Apocalipsis? Este es el mensaje a las 7 iglesias. Y este mensaje es especial a la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia carecía espiritualmente hablando, o era pobre espiritualmente. Esta iglesia cayó en el error de la autosuficiencia, de la conformidad y de la tibieza. Carecían. Leamos en el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico. Ahí está la autosuficiencia. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Este es hablando el Señor a la iglesia. No sabes, dice, que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Y todavía da un consejo el Señor. Les dice en el versículo 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo que el Señor les está diciendo: ven y compra, ven y adquiere de mí lo incorruptible, ven y adquiere de mí lo pobre, ven, adquiere de mí la verdadera riqueza, ven y adquiere de mí el verdadero tesoro espiritual. Tú dices que eres rico, tienes dinero, tienes abundancia, pero no te das cuenta que eres un pobre desventurado, dice. Y dice la palabra de Dios: ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo y su alma se pierde? Entonces eran pobres espiritualmente, habían caído en la autosuficiencia, habían caído en la conformidad, habían caído en la tibieza. Gloria a Dios. No nos conformemos, hermanos, con seguir a Dios a medias. Permita que Dios avive nuestra fe, su fe, y póngala en acción. El Señor está más que dispuesto. Si leemos en el versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué dice? En el versículo 19, a todos los que ama. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no quiere que nadie se pierda, ¿verdad?
Y dice el Señor, yo por eso te reprendo, estoy trayendo esto a tu atención. Deja esa tibieza, deja esa conformidad. Sé pobre en espíritu, depende de mí. Recibe de mí esa gracia, ese don, esa bienaventuranza que no la vas a encontrar en el mundo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Es algo que solamente Dios puede dar. Dice la palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo me emociono, hermanos, porque tenemos un Dios tan bueno. Y en verdad que no merecíamos, o puedo decir no merecemos, pero ese es el amor de Dios para con nosotros. Y hoy Dios nos está hablando, hermanos. Yo no sé si usted no entiende, cuando se le da a uno la parte, no es, en mi parte yo no quiero traer algo que le emocione a usted o que le dé ánimo, no. Yo le digo al Señor, Señor, que sea algo que los edifique y que los fundamente en ti, Señor, que puedan crecer. Y ese es mi anhelo. Yo le compartí a mi hermano Porfirio que cuando me toca traer algo, siempre trato de traer algo que edifique. Algo simple, pero ya se va con algo que lo va a edificar. Y yo sé que Dios, porque la palabra de Dios dice que no retorna atrás vacía, que Él la envía y cumple su propósito a su tiempo. Dios sabe cuándo. Pero esa es nuestra confianza en el Señor. Y ese es nuestro anhelo, de que el pueblo de Dios crezca. Yo no me preocupo más por la cantidad, yo me preocupo más por espiritualmente hablando, hermanos. Y hoy el tema que Dios quiere enseñarnos, nos está hablando, es que seamos pobres en espíritu. No pobres espiritualmente, no, pobres en espíritu. Que no nos conformemos, que dependamos de Dios. Ahora encontré algo bien curioso y es bonita la enseñanza y la quiero compartir con ustedes. Que según los que trabajan con el oro, los metales, el oro refinado es suave y maleable, está libre de corrosión y de otras sustancias cuando es refinado. Y cuando el oro está mezclado con otros metales, ya sea cobre, hierro, se vuelve duro, menos maleable, más corrioso, menos moldeable. Y en Hebreos 3:13 dice que los corazones son endurecidos por el engaño. Cuando Dios dice, ven y adquiere de mí oro refinado. Ven y adquiere de mí lo puro, lo incorruptible, aquello que transforma tu corazón. Aquello que cuando dependes de mí, yo puedo moldear tu corazón. Pero cuando quieres hacer las cosas a tu manera, eres corrioso, no te puedo moldear. Pero hoy Dios nos está llamando a que seamos pobres en espíritu. Y a veces somos muy orgullosos, hermanos. Creemos que no necesitamos a Dios. Mientras estás bien, eso es lo que tú crees. Pero llega el día malo, una enfermedad, ni Dios lo quiere, hermano. Y te puedes dar cuenta qué tan frágil eres. Bien frágil. Y entonces tienes que alzar tus ojos, doblar tus rodillas y creer en Dios y creerle a Él y depender totalmente de Dios. Te alabamos, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, Señor. Ahora, aquellos que son pobres en espíritu son solamente aquellos que han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Vienen a ser como Cristo, quieren ser como Cristo, imitan a Cristo, dependen del Padre totalmente como Cristo dependía. Dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre.
Yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre, su voluntad del Padre. Manso y humilde de corazón, vienen a ser dóciles, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Solamente aquellos que han creído y han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo comprenden y llegan a ser y a tener esta dicha, esta felicidad, esta bienaventuranza de parte de Dios, que solamente Dios puede dar, el ser pobre en espíritu, depender totalmente de Dios. Es un hombre sensible a la necesidad de Dios. Una vez el pastor me dijo: ¿a ti no te pasa que ya es día del servicio, pero y ya tienes ganas de que ya empiece el servicio? Y yo venía bien cansado del trabajo y le dije: no, pastor, no me pasa, o no me estaba pasando. Pero pasaron días, hermano, y había algo en mi ser que quería estar en la presencia de Dios. Y era cuando por cuestiones de trabajo a veces no puedo venir, y ya había faltado varias veces. Y tenía esa necesidad, y vino a mi mente lo que el pastor me había dicho, y digo: ahora entiendo al pastor. Hay un gozo, porque hay una necesidad, hay una dependencia de estar en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos esa dicha, hermanos. No tenemos un lugar grande, pero tenemos un lugar donde podemos adorar libremente al Señor. Y podemos ver ejemplos de hombres que sirvieron a Dios, que eran pobres en espíritu. Y lo vemos en la vida de Moisés, cuando él le dice el Señor que van a salir, pero que él no iría con ellos. Y entonces Moisés le dice: no, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques, porque seguramente vamos a fallar. Esas son palabras mías, hermano. Pero sin Dios, sin Cristo, fallamos. Él es el mapa, si lo puedo decir de esa manera. Él es la brújula, él en inglés es el GPS, el navegador que nos ayuda a caminar el camino para el Padre. Nuestra meta, ¿verdad? Estar un día delante de Dios y verlo a Él cara a cara. Dice la palabra de Dios que lo veremos a Él cara a cara, tal y como Él es. No nos lo imaginamos, pero creemos en nuestro corazón por fe que va a ser en el nombre de Jesús, siempre y cuando seamos pobres en espíritu y nos mantengamos fieles a Dios. Que dejemos esa tibieza, hermanos, esa conformidad, hermanos. Yo no sé si usted no está consciente. En mi opinión, como iglesia hemos caído en un conformismo, pero también me doy cuenta que Dios está haciendo algo. Y dice el Señor: yo reprendo, yo traigo esto. ¿Por qué? Porque te amo, porque no quiero que estés estancado, quiero que avances. Y ese es el anhelo de Dios, que como iglesia podamos crecer. Gloria al Señor. Un ejemplo del pobre en espíritu, hermanos. ¿Se recuerdan que Pedro negó al Señor, no? 3 veces. Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro tiene que abrir su corazón y le dice: Señor, tú todo lo sabes. Y ya lo han explicado, que la palabra que Dios está hablando es como si Dios o Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro respondiera: tú sabes que te estimo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te tengo cariño. No le podía contestar con la misma palabra, porque se había dado cuenta ya que una vez le falló por ser tan pronto. Pero ahora Dios había transformado su corazón. Y ahora tenía ese sentir. Era pobre en espíritu y sabía: yo no te puedo engañar, Señor, tú lo sabes todo. Y dice el Señor: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, así yo te quiero usar.
Es verdad, tienes errores, pero yo te quiero usar. Yo te estoy nuevamente confirmando tu ministerio y te estoy mandando, porque dice Señor, apacienta, dales de comer, alimenta. No te estoy diciendo si tú quieres, no, yo te he perdonado, yo te doy la fuerza, ahora sigue. Y así hace Dios con nosotros. Dependemos de Él. ¿Le fallamos? Que arroje la primera piedra el que no peca, hermano. Con un pensamiento le fallamos a Dios, pero gloria a Dios por Jesucristo. Y aquellos que son pobres en espíritu se humillan delante de Dios. Señor, perdóname, ayúdame a seguir en tu caminar. Ayúdame a ser como tú, a ser manso y humilde de corazón, a ser pobre en espíritu. ¿Se recuerdan también de Jesús? Que Jesús habla de una parábola de un fariseo y un publicano. Y eso se encuentra en Lucas 18. Dice que suben dos hombres a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo se pone en pie. Estaban por costumbre, iban al templo a orar, porque tenían esa creencia que cuando se acercaban al templo Dios los podía escuchar mejor o estaban más cerca de la presencia de Dios. Pero entendemos que Jesús dijo, ¿verdad?, que vendría el día cuando ni en este templo, no en este monte o en el otro, sino Dios está en todos lados y Él lo que está buscando es un corazón. Y entonces dice que están el fariseo y el publicano. Y el fariseo se pone en pie y empieza a decir, Señor, según él está orando, y dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni aún como este publicano, y ya está menospreciando al otro, ¿verdad? Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y esa era su oración, el yo, yo hago esto. Y unos dicen, ¿por qué le está recordando a Dios lo que hace si Dios sabe todo lo que hacemos? Pero él no estaba orando, él estaba queriéndose hacer grande delante de los hombres. Porque se cree que cuando iban a orar iban muchos aquellos que tenían sus mercaderes, se dice la palabra, aquellos que vendían cosas, iban ahí y habían muchos, entonces él se quiere ensalzar, engrandecerse. Y entonces hay un publicano y dice que él no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y entonces dice Jesús, os digo que este descendió, hablando del publicano, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él sabía que necesitaba de Dios, no se atrevía, dice, ni a alzar su mirada, oh, Señor, simplemente te vengo a decir perdóname, dependo de ti, necesito de tu perdón, quiero seguir adelante, quiero de ti. Mientras el otro se jactaba. Y este es otro ejemplo de ser pobre en espíritu, depender de Dios, ser humilde para con Dios, una dependencia totalmente de Dios. Y recuerde que es algo que solamente viene de Dios y que solamente Dios puede dar. Una felicidad de parte de Dios que Él extiende, que nos da a nosotros, que no nos la puede dar el mundo. Y este es el tema que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Bienaventurados, son felices aquellos que son pobres en espíritu. Nuestro pastor con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano Osmar. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermosa enseñanza, hermanos, para nosotros. La pregunta es si Dios nos prueba en este momento como a una joya,
¿De cuántos quilates cree usted que es cada uno de nosotros? Regularmente las joyas están hechas de 10, de 14, 18 y 24 quilates. Y 24 se considera que el oro es más puro y más blando. Puede ser que ninguno de nosotros, hermanos, sea aquí de 24 quilates. Pero esa es la meta. Esa es la meta, llegar a ser como Jesús. Dice la palabra de Dios que Él, aunque fue hijo, aprendió la obediencia. Pero qué rebeldes somos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy en esta tarde me he gozado con esta hermosa enseñanza que nuestro hermano ha traído. Dios lo bendiga mucho y lo siga usando para la gloria de su nombre. Es momento de reflexionar. Mencionaba también el reproche de Jesús a la iglesia sobre la tibieza espiritual. Ni estamos en ningún lado, ni estamos en el otro. Como dicen en mi país, lo mismo le da Chana que Juana. Le da igual. Dios no quiere eso. Dios quiere avivar nuestro corazón. Dios quiere levantar nuestros ánimos. A veces las circunstancias de la vida, nuestro corazón se desalienta. Pero hoy el Señor ha hablado, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de permitir que Jesús trabaje con nuestro corazón para que lleguemos a ser oro de 24 quilates. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pongámonos en pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, nos sentimos agradecidos, Señor amado, por el mensaje de tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos entrado en la tibieza espiritual. Ten misericordia de nosotros, Señor. Levanta, Señor, los ánimos de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en venir a ti para comprar oro refinado. Tú, Señor, nos llamas a venir a tu presencia a comprar lo que solamente, Señor amado, tú puedes dar. Y sin precio, como dice el profeta Isaías. Señor, estamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestra falta de entrega. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu siga tratando con nuestro corazón rebelde. No queremos quedarnos, Señor amado, postrados en el desierto. Queremos seguir hacia adelante. Perdona, Señor, si hemos dependido de nosotros, de nuestras propias fuerzas. Y no hemos alzado, Señor, nuestros ojos porque nos hemos creído autosuficientes. Ten misericordia de nosotros, pues somos pobres, desventurados, como dice tu palabra. Y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. No nos dejes, Señor, en esta condición. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tu presencia aliente nuestros corazones. Te damos gracias por tu paciencia, Señor, porque tú has sido misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque no te has cansado de nosotros y no nos has dejado ni nos has pagado conforme a nuestras obras. Gracias, Señor, por el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor amado, en esta tarde. Y permite, Señor, que podamos reflexionar en la palabra que hemos oído.
y podamos, Señor, levantarnos de este estado de adormecimiento, Señor amado, en que nos encontramos. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que seas con nosotros. Alienta, Señor, nuestro corazón. Y gracias, muchas gracias, Señor amado, por seguir tratando con nosotros. Ahora, Señor, ha llegado el momento de culminar con este servicio, Señor, dándote la gloria y la honra y las gracias, Señor. Te ruego que al salir de este lugar, tu pueblo, Señor, tú lo lleves en alas de tu espíritu, a cada uno de tus hijos, Señor, a sus respectivos hogares. Que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de tu Santo Espíritu sea con todo tu pueblo desde ahora y para siempre. Aleluya. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, hermanos, a los amigos. Muchas gracias por estar con nosotros, los hermanos. Y será hasta un nuevo servicio si Dios así lo permite. Que pasen buenas tardes, que Dios los bendiga y Dios los guarde.